Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Estela Ruiz Díaz está de vacaciones. La semana que viene va a estar de vuelta con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que parece invisible y sin embargo mueve cientos o miles de millones de dólares. Vamos a hablar de lavado de dinero. Y mucha gente se pregunta, ¿en qué nos afecta el lavado de dinero? ¿Por qué tendría que ser algo malo, algo peligroso el lavado de dinero si se trata nada más que de dinero que pasa de ser ilegal a ser legal por alguna mágica operación de algún geniecillo de la finanza sentado en una oficina de lujo, en algún edificio de altísima gama? El lavado de dinero nos afecta a todos y de muchas maneras. Ese dinero que pasa de ser ilegal a ser legal tiene un origen y el origen está vinculado a distintos tipos de crímenes. Ese origen del dinero está ligado en algunos casos al tráfico de personas, al tráfico de armas, al tráfico de drogas. Está ligado a muchos crímenes que dejan cientos y miles de víctimas. Por eso es importante hablar del lavado de dinero. Y hoy nos acompaña ya el senador Jorge Querey. Él es presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, en este caso de lavado de dinero y otros delitos conexos. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Fito. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. ¿Cuál es el alcance de cualquier comisión bicameral, en este caso en términos legales, constitucionales? ¿Cuál es la tarea de una comisión bicameral y cuál es el resultado de esa investigación? Bueno, las comisiones bicamerales son unas figuras constitucionales, ¿sí? A partir de un artículo constitucional que es justamente el artículo 195 de la Constitución Nacional, que dice muy claramente: ambas cámaras podrán constituir comisiones bicamerales y podrán constituirse sobre temas de interés público o para investigar a sus pares. Primera cuestión, ¿verdad? En segundo lugar, podrá convocar a funcionarios públicos y a particulares a comparecer ante la comisión de tal manera a brindar la información requerida. Segunda cuestión importante. Tercera cuestión importante, se excluyen algunas figuras. Los jueces, se excluyen algunos ministros del Poder Ejecutivo, etcétera, ¿verdad? Fuera de eso, y en derecho, por lo que nos dicen nuestros asesores, en estos casos la ley debe ser taxativa, es decir, si están excluidos, sí, tiene que decirlo taxativamente. No pueden ser excluidos, vamos a decir, por interpretación o por añadidura. Interpretaciones, sí, o por añadidura. Y finalmente el tema de las famosas cuestiones de el Banco Central o ese tipo de cosas no están entre las excepciones. Se pueden poner condiciones de secreto, etcétera, etcétera, de juramento, como sea, pero tienen que brindar información. Esa es un poco una discusión que tenemos con algunos titulares institucionales. Y finalmente el dato que yo creo que es importante, lógicamente respetando los derechos constitucionales de las personas, ¿verdad? O sea, es decir, esta no es una comisión que, vamos a decir, va a dictaminar si es culpable o inocente alguien. De lo que se trata es de redactar un informe para los plenos de ambas cámaras y estas cámaras decidirán cuáles serán los caminos. Tres caminos posibles. Un camino es correr vista a la Fiscalía, hacer una denuncia. Habíamos hecho eso mismo en el caso Messer. Sí. Se traslada a la Fiscalía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera que se genera el conocimiento de un hecho delictivo y por eso se traslada a la Fiscalía en forma de denuncia. La segunda cuestión es que evaluamos y encontramos normativas que son necesarias para evitar ese tipo de situaciones y entonces establecemos o iniciamos los proyectos legislativos correspondientes. Y la tercera cuestión es
reforzar los sistemas de controles que las instituciones de los tres poderes del Estado debieran de cumplir y en algunos casos incumplen. Claro, correcto. Justamente vamos a hablar de lo que ocurrió hoy en términos de controles, pero más adelante. ¿Qué casos están investigando? ¿Cuáles son los casos de público conocimiento que ustedes están, digamos, llamando a personas para que den su testimonio, a representantes de instituciones? ¿Cuáles son los casos más emblemáticos? Hay que entenderlo en tres ejes, ¿verdad? En primer lugar, tenemos el eje a ver, jurídicamente está definido el lavado de dinero, que es el transformar un dinero de origen ilícito a una circulación lícita y utilice el sistema de tal manera a volverlo dinero limpio, vamos a llamarle, de circulación legal. Y hay delitos precedentes del lavado, es decir, un motochorro que agarra y te roba 1 millón de guaraníes y se va, eso no es lavado de dinero, no está en el marco jurídico del lavado de dinero. En el marco jurídico del lavado de dinero es cuando se busca introducir al sistema financiero por mecanismos institucionales, ¿verdad? Ahí recién. Entonces, usando el mismo ejemplo, sí, el motochorro que te robó para comprar su dosis de crack, la dosis de crack que se vendió, ese dinero sí después entra al sistema del lavado. Claro, de alguna manera tienen que volver legal ese dinero que fue producto de un delito, la venta de drogas. Ahí es donde seguramente y muy categóricamente está bien determinado. Los delitos precedentes como narcotráfico, contrabando, tráfico ilícito, en nuestro caso, de tabaco y sus derivados, ¿verdad? Y básicamente en otros ámbitos el dinero del terrorismo, ¿verdad? Del terrorismo. O sea, son básicamente la legislación contempla esas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que nosotros, ¿qué estamos investigando? Por un lado, analizamos todo el tema de las tabacaleras. Información muy importante. ¿Por qué? Porque siempre teníamos aquí a las tabacaleras, a la industria tabacalera, vamos a llamarle, y por otro lado teníamos al Brasil, Estados Unidos, Australia, Unión Europea, Aruba, etcétera, etcétera, denunciando marcas paraguayas en el tráfico ilícito de cigarrillos, que hoy significan el 12% del tráfico mundial ilícito de cigarrillos. Producción paraguaya. La producción paraguaya. Circulando de contrabando. Así es. Entonces, ahí es donde básicamente nosotros, y por eso comenzamos viendo el tema, porque hay suficiente información por aquí. Si uno lee, y eso le remito a todos los que quieran leer, no hay ningún problema. A eso se le llama fuente abierta. Sí. ¿Sí? Fuente abierta. Ministerio Público Federal del Brasil, pongan contrabando de cigarrillos y van a encontrar sendos documentos sobre eso, y en esos documentos todos hacen referencia a que el corredor logístico, la organización, la estructura logística para ese tráfico del cigarrillo ilícito y de las drogas tienen las mismas rutas. En segundo lugar, el contrabando. Contrabando, por eso estuvimos trabajando en estos días, ¿verdad?, con el comandante de la Armada. La próxima semana lo vamos a tener al titular de la Cámara de Importadores y de la Cámara de Supermercados, ¿verdad?, para hablar un poco de todo este marco que es el tema del contrabando. Y la Dirección Nacional de Aduanas también va a estar la próxima semana, ¿verdad? Contrabando es un delito precedente del lavado de dinero. Es un delito precedente del lavado de dinero. Un delito que genera dinero que después tienen que entrar al circuito legal y ahí se produce el lavado. Y finalmente corrupción pública, ¿verdad? Estamos hablando de los montos voluminosos de dinero que son, no precisamente la corrupción, es como un sedimento, un sustrato a todos estos delitos, pero en particular hay algunos casos. En cada uno de estos ejes buscamos poner casos emblemáticos. Sí. Hay que recordar que nosotros tenemos 2 meses para redactar ese informe y podríamos prorrogar otros 2 meses más, pero son 2 meses o aunque sean 4 meses, de lejos no vamos a poder, vamos a decir, hacer un análisis global. Si hablamos de contrabando, hablamos de cigarrillos, como caso emblemático. Como caso emblemático, pero vamos a ampliarlo también a los otros contrabandos. No te olvides del evento
40 camiones de contrabando en el pedido de la Armada, ni tan Ramada, no estás hablando de volúmenes pequeños. Claro, no es contrabando hormiga. No es de contrabando hormiga, no se trata del vendedor de aceite que está ahí vendiendo su aceite en la esquina de nuestra casa, ¿verdad? Entonces, los dos aspectos estamos tratando. Entonces, en el caso de narcotráfico, estamos solicitando todos los informes con respecto al caso Cabeza Branca, que es un caso cerrado, ¿verdad? Que es un caso que ya tiene condenas, etcétera, y así sucesivamente. Si hablamos de usura, hablamos del clan González Daer. Si hablamos de usura, el caso emblemático González Daer. Y el caso de González Daer en realidad trasciende. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este tipo de investigación? O sea, ¿qué se busca con este tipo de cosas? Si la gente puede preguntar, si ustedes no le van a agarrar y mandar a la cárcel a esta gente, entonces ¿para qué sirven? Está bien, me parece bien la pregunta, ¿verdad? Entonces, vos fíjate que el tema de que nosotros podamos agarrar y sacar a luz toda esta situación pone una presión sobre nuestras instituciones y descubrimos cosas muy importantes. Una de las cosas, yo creo que es importante combatir el delito y todo eso, pero para eso incluso está el Ministerio Público, está la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, etcétera, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Lo que pasa es que la debilidad institucional, la vulnerabilidad institucional de aquellas instituciones que debieran ser las que controlan y no controlan, entonces nos permite construir dos o tres hipótesis. Una de ellas es que hay insuficiencia de capacidad institucional. Entonces corregir eso sí hace falta. Es decir, ley de derribo de aviones y bueno, y hay que poner 2 o 3 aviones capaces de contrarrestar. Si no es un papel que no sirve para nada. Entonces esa legislación y ese presupuesto tenemos que discutirse después de esto, ¿verdad? Ahora, la otra cuestión es que haya omisión grave. Es decir, existe la legislación, existe la normativa, existen las autoridades de aplicación y no se cumple. Entonces, esa puede ser una omisión grave o lisa y llanamente complicidad. Es decir, se forma parte de la estructura organizativa criminal. En un esquema de corrupción. Así es. El caso, para hablar de usura y los titulares que vimos en estos últimos días, el caso del clan González Daer me llamaba muchísimo, creo que a todos nos llamaba muchísimo la atención, el titular de 60 años de un esquema de usura. ¿Cómo puede ser que durante 60 años se haya desarrollado un ilícito de manera pública, abierta, a la vista de todas las autoridades de control y no haya pasado absolutamente nada hasta... ¿Hace cuánto? 3, 4 años. Antes de comenzar el programa te decía yo que uno de los invitados que estuvo afectados por esta situación de las demandas irregulares, y yo creo que hay que decirlo, a mí me causó mucho dolor cuando esta señora Tania Dickel. Tania Dickel es una señora que es una empresaria del tema azucarero, ¿sí? Que manejó unos cheques. Ella jamás hizo una transacción con González Daer, pero terminan por unas circunstancias de que una empresa con que se trabajaba con aforos y ese tipo de cosas, con cheques adelantados para las zafras y ese tipo de cosas, terminan los cheques en manos de González Daer. La señora pisa la cárcel por este sistema de chantaje. Y ahora ganó el juicio respecto a eso, pero como dice la señora, tengo 11 años de un sufrimiento, senador, que usted no se hace idea. Dinero gastado, sufrimiento, mi empresa que se fue al tacho, etc. Entonces, pero este señor Vera decía una cuestión que yo creo que es impactante para un titular de una tapa de diario, ¿verdad? González Daer es el caso de la bancarización de la usura. ¿Saben qué? Raúl Vera, ex titular de Banco Central de Paraguay. No. Es Armindo Vera. Una de las víctimas. Una de las víctimas. Correcto. Una de las víctimas. ¿Sabes qué? Normalmente en el tema del lavado de dinero, la trazabilidad de ese dinero es muy complejo, porque si nosotros vemos, por ejemplo,
bueno, ahora no puedo mostrar porque es muy chico, ¿verdad? Pero trasciende a cuentas, a múltiples cuentas. Sí. Es decir, en el caso Messer, por ejemplo, la transferencia y la circulación del dinero eran a través de 3.000 cuentas bancarias alrededor del mundo. 3.000. Para que se pierda el rastro. Para que se pierda el rastro. Eso suele ser uno de los problemas. En el caso de González Daer, no. Se hacía en los bancos, con cheques, con transferencias bancarias, es decir, con todas las herramientas financieras y bancarias como tal. No, me consta, y te decía fuera del aire que yo vengo del sector bancario y el banco en el que yo trabajaba, por un proceso de fusión, adquisición, se queda con lo que era otro banco, y en ese otro banco uno de los González Daer tenía un escritorio en el salón principal con un teléfono y hacía las llamadas de reclamo a sus víctimas o clientes por los cheques rechazados desde el banco. Entonces era, no sé, a la luz de todo el mundo, abiertamente, públicamente, hasta que el nuevo banco le dice: señor, usted tiene que retirarse y hacer sus transacciones en su oficina o en su empresa o en donde fuere, ¿verdad? Pero así funcionaba, en pleno salón principal del banco. Entonces, si vos te fijas, el caso de González Daer es un caso tan emblemático, ¿verdad? Afecta al sector bancario privado. Sí. Afecta a los organismos públicos de control. Afecta al sector productivo, es decir, porque eran empresarios que cada uno tenía una industria o lo que sea, y normalmente yo no manejo mucho ese ambiente, ¿verdad? Pero se manejan mucho con cheques diferidos. Los cheques diferidos vinieron después, antes eran solamente cheques adelantados. El objetivo no era cobrar esa deuda, sino en un proceso casi depredatorio quedarse con los bienes. Así es. Así es. Entonces terminaban pagando unas sumas multimillonarias, ¿verdad? Multimillonarias. Y entonces ahí va afectando a la vida económica del país, a la fuente de trabajo de la gente, ¿verdad? Por eso que estas cosas son tan graves. Pero ahí también, fíjense un poco la discusión que nosotros tenemos, y eso es muy triste. El otro día, y pongo de ejemplo el más cercano nomás, se fue también el presidente del Banco Nacional de Fomento. Sí. Él se negó a responder, todo amparado en la ley de secreto bancario. Nadie, y no me canso de repetir, no estamos en contra de la ley del secreto bancario, no estamos en contra. Lo que estamos en contra es que un organismo de índole financiera, alguien tiene que controlarle. Sí. Alguien tiene que controlarle. Y no tienen control. Y quiero hablar a la vuelta de la pausa, senador, sobre el papel de la justicia. No solamente de los organismos de control, de SPRELAT, de Banco Central, de la banca pública, sino de la justicia y el papel que tuvo la justicia, en este caso emblemático de usura, vinculado al clan González Daer. Pero a la vuelta de la pausa hablamos de eso. Estamos de vuelta aquí en Contexto, hablando esta noche sobre lavado de dinero y la investigación que lleva adelante la Comisión Bicameral de Investigación. Hablábamos cuando empezábamos el programa sobre las vinculaciones que tiene el lavado de dinero con el crimen organizado, con crímenes violentos, con asesinatos, con sicariato. El lavado de dinero está manchado de sangre, no es un dinero limpio que fluye en nuestra sociedad y que genera nuevos ricos o archimillonarios de la nada por una transacción inteligente de finanzas. No, el lavado de dinero está vinculado directamente al crimen organizado. Por eso está con nosotros el senador Jorge Querey. Te decía, senador, antes de ir a la pausa, el papel que tuvieron jueces y fiscales en este esquema de usura y lavado de dinero posterior del clan González Daer. Terrible, porque uno iba a la justicia o era sometido a la justicia en base a los intereses de un sector poderoso que buscaba usar a la justicia como garrote, extorsionar, chantajear, apretar e incluso llevar a la cárcel a personas inocentes. Existe una lista, vamos a dejar nosotros constancia de esa lista, de fiscales y jueces que actuaron en estos casos de chantaje y de apriete, que después, que a posteriori dejaron, vamos a decir, que hoy van a tener que explicar después ellos.
van a tener que explicar por qué decidieron una cosa y a renglón seguido, cuando se hace la investigación y el juicio correspondiente, sale muy contrario a lo que habían sido las conductas de ellos. Es decir, hay deficiencias de punta a punta con respecto a procedimientos, con respecto al tipo de acusaciones, con respecto al tema del planteamiento de los tipos penales por los cuales se le denunciaba a esa gente, ¿verdad? Y entonces ahí esos fiscales van a tener que dar cuenta de esto. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque González Daer sigue siendo un tipo muy poderoso hoy. Sí. Hoy sigue siendo. Es más, ayer se presentaba la denuncia de que sigue operando. Él sigue, incluso sigue demandando. En algunos casos volvió a hacer alguna demanda otra vez sobre cheques que estaban en su poder. Sí. Y ahí tenemos el caso de una cuestión tan extraña, ¿verdad? Que se roban los cheques de la guarda judicial. Sí, de la oficina del actuario judicial, sí. Y algunos de ellos se encuentran en poder de González Daer después en un allanamiento. Y sin embargo, ahora el fiscal solicita el sobreseimiento provisorio. O sea, una cuestión muy extraña. De todas maneras, vamos focalizando dónde vamos a tener la batalla. Y ahí creo que es importante decirlo. En abril, en el año que viene, en el primer semestre del año que viene, hay que elegir nuevo fiscal general del Estado. Va a ser un momento histórico de la clase política, vamos a decir, de elegir un fiscal o una fiscala que pueda hacer el cambio histórico en lo que es esa institución y no lo que es hoy, que básicamente se cajonean todos aquellos que no son de su interés y especialmente, particularmente, de ciertas facciones políticas que están vinculadas con ella. Entonces, esa cuestión tiene que superarse. Si esas cosas no se superan, entonces nosotros vamos a seguir sufriendo, la ciudadanía va a seguir sufriendo esta situación. Pero tenemos la posibilidad de corregir esa situación el año que viene. Y por otro motivo subsidiario, que los que hayan estado en medio de esto, como no va a prescribir todavía, podrán ser sentados en banquillo de los acusados por haber obstruido la justicia o por haber cometido omisiones graves o directamente por ser cómplices y encubridores de delitos. Entonces, esta gente que está hoy en esos ámbitos tiene que saber que los poderes cambian de un día a otro. Que no se piense que hoy uno tiene un soporte político y por eso de por vida va a tener la protección de ese sector político. No es así. Pero ahí hay que decir también, senador, que el factor del poder político fue muy, muy importante a la hora de torcer todas las leyes, todas las voluntades, todos los criterios de jueces y fiscales para sentencias injustas, porque hay que recordar que Óscar González Daer era presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Porque fueron beneficiados, Fito. Los políticos fueron beneficiados. Campañas electorales financiadas por eso. Candidatos o diputados o senadores indiciados o señalados en algún tipo de denuncia de vinculación con esto. No es gratis esto. No es gratis. Por eso es que es tan peligroso esto. Porque destruye, descompone toda la institucionalidad. Y el político que recibe dinero de la mafia, recibe dinero del narcotráfico, recibe dinero de la corrupción para su campaña política, es alguien que cuando se sienta en su curul o en el lugar de ser ministro, el lugar que le corresponde, tiene atadas las manos hacia ese sector. Pero más vale. Jamás va a mirar hacia ese sector cuando haya que controlar y menos aún si hay que castigar. Sí, pero además creo que todos sabemos que aquellos que se vinculan al crimen organizado saben que entregaron su alma y su vida. Ya no hay vuelta atrás cuando uno se vincula al crimen organizado, porque allí es plata o plomo, como decía la famosa novela que inmortalizaba al patrón del mal. Caso Messer,
Lavallato, están investigando también en la comisión bicameral. ¿Cuáles son los testimonios? Estamos solicitando algunas cuestiones de continuidad de ese caso, ¿verdad? Justamente que ya habían hecho como comisión bicameral. Hecho. Sí. Eso básicamente estamos viendo si hay novedades en el frente, vamos a llamarle, ¿verdad? De todas maneras, sigue pendiente las recomendaciones de aquellos. Recordarás que nosotros presentamos una denuncia ante la Fiscalía por indicios suficientes y dábamos nombre de personas, de entidades privadas y de entidades públicas y responsables de entidades públicas que debieran ser investigados, imputados y en algunos casos, según algunos penalistas que nos asesoraron en aquel entonces, configuraban suficientemente delitos cometidos, o sea, tipos penales que podrían ir a la cárcel. Por lo tanto, creo que esa es una deuda grande, pendiente de la justicia y de la Fiscalía también. Allí incluso teníamos una sanción por parte del Banco Central contra el Banco Nacional de Fomento, directamente vinculada a la falta de controles o al incumplimiento de los controles en el caso Messer. Y esa sanción quedó sin efecto por una maniobra legal, por un recurso legal. Ahí, a pesar de que el presidente del Banco Central, del Banco de Fomento, ¿verdad?, esquivó a todas las preguntas, se negó a responder amparándose en el tema del secreto bancario, en algún momento cuando responde eso, él dice, no, lo que pasa es que fueron por cuestiones administrativas. A ver, ¿cuáles fueron las cuestiones administrativas? Y las cuestiones administrativas fueron, sale y dice él, no, lo que pasa era porque nuestro manual de prevención del lavado de dinero no estaba suficiente y no se hizo el debido cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, no hacer el debido cumplimiento es lo que permite el lavado. Y eso es el delito. Entonces, si nos le vamos a pedir al banco que haga la investigación y que haga la... Pero en ese momento correspondía llevar adelante una demanda formal contra todas esas personas, ¿verdad? Y no se hizo. Tabacaleras, clubes deportivos. Hoy la Cámara de Diputados tuvo un empate que finalmente lo que definía era que sí van a ser supervisadas, tanto las tabacaleras como los clubes deportivos por CEPRELAT, que era la versión aprobada por el Senado. ¿Qué representa esto? Y sobre todo, ¿qué representan las tabacaleras o clubes como riesgo de lavado de dinero? Vos fíjate que el tema de las tabacaleras y de los clubes deportivos son un caso muy llamativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de las tabacaleras, vos tenías, decía, técnicamente la gente de CEPRELAT decía, no, ellos están incluidos en otras organizaciones, en el otros, famosos otros, ¿verdad? Está incluida, etcétera, y de hecho algunos bancos, lo que sea, hacen algunos reportes, perfecto, no hay ningún problema. ¿Cuál es el inconveniente? Que yo le decía, y justamente discutimos eso con la gente de CEPRELAT cuando ellos estuvieron, porque esa sí fue un debate interesante, vamos a decir, más allá de un tema de diferencia o concordancia, fue un debate interesante, porque le decía, pero el problema es que en el mundo real, hoy, los clientes de las tabacaleras serían los responsables del contrabando, vamos a decir, del tráfico ilícito de cigarrillos. Serían los responsables. Dos, la mayoría de las tabacaleras, más del 50% de sus operaciones son en dinero en efectivo, de baja denominación. Es decir, se trata de a 20.000 guaraníes, pagan 1 millón de guaraníes con billetes de a 20.000. Estoy poniendo un ejemplo para que sea sencillo, ¿verdad? Para que sea. Esos son indicios suficientes para investigar lavado de dinero, porque de eso se trata, porque la transacción es en físico en ese caso, ¿verdad? Entonces las tabacaleras no pasaban por eso, no pasaban por ese filtro. Esa parte de las transacciones no pasaban por eso. Entonces esas investigaciones ahora, al ser sujetos obligados ellos, tienen la obligación de reportar. ¿Pueden no reportar? Pueden no reportar. Hay bancos que no reportaron lo de González Daer. Sí. Pueden no reportar.
Pero eso van a pagar el precio reputacional, estos bancos que no hicieron eso van a pagar el precio reputacional ante clientes, ante el sistema financiero internacional, porque yo te digo una cosa, que no se subestimen estos tipos de informes que están bien documentados, porque nosotros tenemos ese cuidado. Eso se convierten en herramientas que son referenciadas en organismos internacionales después. Sí. ¿Con qué se encuentran ustedes cuando intentan ajustar los controles mediante leyes? Lo de CEPRELAT, que hoy se resolvía en Cámara de Diputados, la ley de puertas giratorias, en las que, bueno, nosotros nos encontrábamos con un caso muy llamativo en el que el ex titular de CEPRELAT pasa a trabajar, una vez que termina el gobierno de Horacio Cartes, directamente en las empresas de Horacio Cartes. Y cada vez que se busca de alguna manera ajustar los controles, ¿ustedes con qué se encuentran? Primero, en el primer punto hay que decirlo, en la complejidad del debate. No mucha gente pues sigue este tipo de cosas. Yo siempre digo, yo ahora estoy perdiendo mi tiempo porque se acercan las elecciones y en realidad este tipo de temas... no vende. No vende, vamos a llamarle. No es electoralmente no vende. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En primer lugar, la clase política en realidad no profundiza este tipo de cosas por la complejidad luego de este tema. Entonces, por la complejidad. Imagínate el debate de la ley de criptomonedas, por ejemplo. Sí. Es una cuestión compleja para los economistas, para los financieros, para todo el mundo. Entonces, eso discutir, por ejemplo, es un tema muy complicado. En primer lugar, o sea, hay que admitir que son siempre temas complejos. Pero lo segundo es el juego de intereses que existe. Y el político está siempre vinculado a un sector de interés. ¿Entendés? Entonces ahí es donde surge. Si vos te fijas en la ley del secreto bancario, no había sido ese tema, esos temas que habían hasta creo que 2016, 2017, una cosa así, donde aquel entonces presidente del Banco Central, el señor Fernández, ¿verdad? Sí, Carlos Fernández Valdovinos. A sugerencia, él se agrega el famoso renglón, se testarán información que afecte a terceros. Significa tachar informes con lo que se considere confidencial. Sí. Y eso fue. Vos fijate la consecuencia que tiene ese, es un rengloncito. Sí. Un rengloncito de la ley. De modo que vos tenés que estar, hay veces que tenés que estar atento hasta cómo se pone la redacción, te voy a decir. Entonces, ¿por qué? Porque con esos intereses se juega. Si vos te fijas, la ley de escáneres. En los puertos privados. En los puertos públicos y privados, en todos los puertos, ¿verdad? Obligatorio, porque las 37 toneladas de los dos años y medio últimos de Europa de cocaína se fueron por contenedores, ¿entendés? 37.000 kilos de cocaína. Eso significa 5.500 millones de dólares en el mercado europeo. Récord, claro. 5.500 millones. Y el cálculo estimativo es que lo que se incauta anualmente es 8 a 10% de todo el volumen que se envía. Hay 55.000 millones que sí entraron. Así es. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa del hilo conductor de todos estos casos en esta investigación. ¿Cuál es el punto en común respecto al lavado de dinero en nuestro país? A la vuelta de la pausa. Última parte del programa y estamos hablando esta noche sobre lavado de dinero. Le preguntaba al senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, en este caso de lavado de dinero y delitos conexos, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el punto en común, el común denominador en estos casos de lavado de dinero emblemáticos que están siendo investigados por la Comisión Bicameral? ¿Es la corrupción, la debilidad institucional, el poder político, la falta de controles, los carteles del narcotráfico? ¿Cuál es el nexo que une a todos estos casos? A ver, te voy a decir la estructura final que perseguimos y que ya vamos visualizando nosotros incluso con lo que vamos accediendo, la información que vamos accediendo. Y es esto que se llama mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales opera? Y vos fíjate que ¿por qué es tan importante esto? Porque esto nos puede permitir decir, estos son los correctivos que tenemos que aplicar. Claro. Entonces, te doy un ejemplo.
¿Cómo se hace el lavado de dinero? Tenemos 4 ya bien determinados, dependiendo del tipo de los diferentes delitos. Tenemos 4 mecanismos ya bien identificados. Uno de ellos es que se hace a través de los famosos doleiros o cambistas, Sí. especialmente de frontera, ¿verdad? Es lo que se denomina dólar cabo. Son transacciones entre casas de cambio de un país y de otro país. Que no pasan por el sistema financiero No pasa por el normal, sistema formal. financiero. Sí. Actúa como una cámara compensadora. Sí. Ese es un mecanismo. El segundo mecanismo es la exportación física del dinero a través de la frontera, especialmente hacia Brasil, ¿verdad? Es decir, viene, se compra, se adquiere el cigarrillo, por ejemplo, En de reales. tráfico ilícito en reales, Sí. se llevan los reales al Brasil por camión de caudales o por vehículos de gran porte, incluso con helicópteros, según últimas informaciones que tenemos, se lleva al Brasil, se deposita en una o dos entidades financieras allá del Brasil y aquí una empresa tiene una cuenta internacional a través de un corresponsal bancario. Correcto. Parecido al dólar cabo. Pero con dinero físico. Es distinto, claro. porque se deposita el dinero allá. Correcto. En dólar cabo nunca hay movimiento de dinero efectivo. Lo que hay es solamente movimiento electrónico nomás. Entonces, esa es una cuestión. Recordará que en el Brasil se armó un gran lío, creo que el año pasado, por el tema del Banco Paulista y el Banco Cumplimiento, justamente con el tráfico ilícito de cigarrillos. Sí. O sea, se establecía este mecanismo, ¿sí? El otro mecanismo es el dinero físico, y porque era una cuestión que yo no entendía. A ver, ¿cómo viene el dinero del pago de los europeos o africanos que pagan por la cocaína que se envía desde aquí, Claro. a través de Paraguay? Porque viene de Bolivia, de Colombia, etcétera, por río Paraguay, contenedores, etcétera. Por el norte va a Brasil y por el río va a Europa y África, ¿sí? Sí. Y en el mapa de circulación de dinero de organismos internacionales está que el dinero circula a través de Dubái, viene a Sudamérica a través de Dubái y de Turquía. Pero ¿cómo llega a Paraguay? Era la pregunta. Sí. ¿Cómo llega a Paraguay? Y había sido que por lo menos en el tema de droga no llega directamente a Paraguay. Viene a Colombia, viene a Perú, a Bolivia. Y de cada 10 avionetas que vienen trayendo, vamos a decir, que vienen de estos países Con drogas, del norte de droga, 3 vienen con dinero. Ok. Y finalmente, recursos del sistema financiero internacional, como el caso Usura, ¿verdad? Sistema Financiero Nacional. Es decir, nosotros determinamos eso y entonces tenemos una hoja de ruta, qué cosas tenemos que hacer en términos de control, en términos de represión, de castigo, de prevención y de leyes necesarias y de ajustes institucionales. Es decir, ese es el objetivo de esto, ¿verdad? Para que podamos pensar que de aquí a 2, 3, 5 años podamos hacer una contención de estas organizaciones criminales. Senador, gracias por su tiempo, muy amable por estar aquí con nosotros esta noche. Queríamos hacer un pantallazo bastante somero del trabajo que está haciendo en este momento la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y Delitos Conexos, porque vamos a seguir hablando del tema. El trabajo recién empieza, va a tomar 2 meses aproximadamente, así que vamos a volver a contar con su presencia, senador. Gracias. Gracias a vos, Fito, y saludos a la audiencia. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Contexto.